Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, siguió una condena global y sanciones. Pero cuando estas no lograron detener al dictador iraquí, una coalición liderada por EU lanzó la Operación Tormenta del Desierto para detener su invasión por la fuerza. Durante 6 semanas, entre el 17 de enero y el 28 de febrero de 1991, las fuerzas de la coalición descendieron sobre Irak utilizando un poder aéreo devastador para destruir el régimen de Saddam y expulsarlo de Kuwait. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. La campaña fue un éxito, pero no sin costos ni controversias. Hoy, en un día histórico, miraremos el lado oscuro de la tormenta del desierto. El sufrimiento de los civiles inocentes atrapados en una guerra que nunca eligieron, los cientos que murieron debido a las bombas de precisión celebradas por la coalición, y las tropas iraquíes que murieron por cientos mientras intentaban retirarse. Si esto te parece interesante, considera suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este, y dejar un me gusta para mostrar tu apoyo. Antes de profundizar en esta historia, es importante reconocer cómo la Operación Tormenta del Desierto sirve como recordatorio de que las narrativas se moldean según diferentes perspectivas. Esto es especialmente cierto en el mundo caótico e imparcial de las noticias de hoy, donde adquirir habilidades de pensamiento crítico nunca ha sido más desafiante, y por eso apreciamos tanto a Ground News, que patrocina este video. Ground News compila historias globales y locales a través del espectro político para ayudarte a ver el panorama completo y mantenerte informado sobre los sesgos tanto de la derecha como de la izquierda. Por ejemplo, observa esta historia. Ha sido cubierta por más de 8 fuentes. Inmediatamente puedes ver que el 14% de las fuentes se inclinan a la izquierda, el 29% están en el centro y el 57% se inclinan a la derecha. Esto significa que hay un gran punto ciego si solo consumes medios de inclinación derecha porque no tienes el panorama completo. También nos gusta ver quién posee estos medios de comunicación, ya que impacta en cómo se presenta la historia. Para esto, el 29% de los medios informativos son independientes, el 14% son gubernamentales, mientras que el 28% son propiedad de conglomerados mediáticos. Nuestra característica favorita de Ground News es el feed de puntos ciegos, que te permite obtener información sobre historias que están desproporcionadamente cubiertas por un lado del espectro político o el otro. Con Ground News, no solo leerás las noticias, sino que las entenderás. Haz clic en el enlace a continuación para obtener un 40% de descuento en Ground News, obtener acceso ilimitado a todas las características y escapar de los feeds de noticias impulsados por algoritmos. Y ahora volvamos a los orígenes de nuestra historia y veamos cómo se lanzó la Tormenta del Desierto. La Tormenta del Desierto se lanzó el 17 de enero de 1991 y fue principalmente una campaña aérea. Conscientes de la posibilidad de bajas civiles mientras sus fuerzas descendían sobre Irak, las fuerzas de la coalición tenían una larga lista de objetivos no permitidos para minimizar las bajas civiles, que incluía escuelas, hospitales, mezquitas y sitios históricos, pero las realidades de la guerra significaban que estos lugares nunca estaban 100% seguros. Los funcionarios estadounidenses lo presentaron como una guerra moderna, donde los sistemas de orientación sofisticados y las municiones guiadas de precisión harían del daño colateral algo del pasado. Tal promesa se preocupaba más por la cobertura mediática favorable que por la realidad de librar una guerra en un país poblado, y estableció un estándar moral imposiblemente alto que las fuerzas de la coalición estaban destinadas a no alcanzar. Estas altas promesas se desmoronaron casi de inmediato. En el primer día de la Tormenta del Desierto, un ataque aéreo en la central telefónica de Diwaniyah salió mal, y las bombas impactaron en su lugar en un hotel y un complejo de apartamentos cercanos, matando a 15 civiles. El 20 de enero, al menos 12 personas murieron y 50 casas resultaron dañadas en la ciudad de Najaf, cuando las bombas nuevamente se desviaron del objetivo. Episodios similares ocurrieron en Irak casi todos los días de la guerra. Los ataques con misiles no tenían menos potencial para salir mal. EU desplegó su avanzado misil Tomahawk, un disparo de 2 millones, contando con su precisión y alto rendimiento para atacar objetivos en las primeras 2 semanas de la Tormenta del Desierto. El 1 de febrero, 6 de estos misiles fueron lanzados en la base aérea de Al-Rashid, cerca de Bagdad, donde fuentes de inteligencia creían que Saddam estaba guardando armas químicas. Desafortunadamente, al menos uno de los misiles se desvió del objetivo y cayó en el barrio de Karada, donde 18 personas, incluidos 7 niños, resultaron heridas o muertas.
terminó siendo el último ataque con misil Tomahawk de la guerra, ya que el liderazgo estadounidense decidió que eran demasiado caros e ineficaces para su uso futuro en Irak. A pesar de las crecientes bajas civiles, las fuerzas de la coalición continuaron destacando los beneficios de sus municiones de precisión. En realidad, menos del 10% de las municiones lanzadas sobre Irak eran bombas de precisión, y la mayoría eran bombas convencionales de caída libre. Para mediados de febrero, el público estaba cada vez más consciente de la desconexión entre las promesas y las realidades del daño colateral. Un ejemplo sombrío de esto llegó el 13 de febrero, cortesía de los británicos, cuando 4 tornados de la RAF fueron encargados de destruir un puente en Belugia, pero algunas de sus bombas guiadas por láser se desviaron y cayeron en un mercado concurrido. Las bombas aplanaron edificios y dejaron montones de muertos y heridos. Las autoridades británicas y estadounidenses negaron haber lanzado ataques en la zona durante 2 días completos. Y cuando finalmente lo admitieron, el ejército británico minimizó las cifras de víctimas y se negó a realizar una investigación adecuada. Sin embargo, el ataque en Fallujah ni siquiera fue el ataque más mortal contra civiles ese día. Ese honor correspondió a otro ataque lanzado por EEU y Bagdad más temprano esa mañana. Días antes, la inteligencia estadounidense había identificado un búnker militar sospechoso, designado como Refugio 25 en el vecindario de Yala Mirilla en Bagdad. La inteligencia afirmaba que el búnker estaba camuflado y fortificado con alambre de púa para proteger un centro de mando secreto para las fuerzas iraquíes. En las primeras horas del 13 de febrero, 2 aviones F-117 Nighthawk de la Fuerza Aérea de EEU fueron enviados a lanzar municiones guiadas por láser directamente sobre el búnker. No se enviaron advertencias previas para que los civiles evacuaran el área antes de liberar su carga. Ambas bombas impactaron directamente, y los pilotos regresaron a la base con su misión cumplida. Pero el búnker de Amarilla no había sido un centro de mando militar. Era un refugio civil contra bombardeos. El refugio había estado abierto al público desde que comenzó la guerra, con agua corriente, electricidad, instalaciones de cocina e incluso un televisor y reproductor de video en funcionamiento. Se había convertido en un centro no oficial para los locales. Los niños se reunían para ver películas estadounidenses por las noches, escapando de las realidades de las bombas estadounidenses que bombardeaban su país. Cuando la bomba impactó, prácticamente todos en el búnker murieron instantáneamente. El piso superior fue incinerado, y solo aquellos en el piso inferior tuvieron siquiera una mínima posibilidad de sobrevivir. Un sobreviviente que perdió a sus padres y hermana en la explosión solo recordaba haberse despertado violentamente por la fuerza y el calor de la explosión. En su confusión después de la explosión, buscó a su madre en la cama a su lado, pero en sus palabras, solo encontró pedazos de carne. Los rescatistas pasaron horas tratando de sacar a los sobrevivientes de las ruinas humeantes. El calor de la explosión había sellado las puertas del refugio, y los equipos de bomberos no podían usar agua para apagar las llamas, porque el calor convertiría instantáneamente el agua en vapor. Eso podría matar a los sobrevivientes. Los medios internacionales estaban en la escena esa tarde, transmitiendo imágenes desgarradoras mientras se recuperaban los primeros restos del búnker humeante. El gobierno iraquí determinó que 204 personas habían muerto, principalmente mujeres y niños. Al principio, la administración Bush defendió el ataque, insistiendo en que era un objetivo militar. A medida que las pruebas de las bajas civiles se acumulaban, culparon a las fuerzas iraquíes y a Saddam por poner a los civiles en objetivos militares válidos. Las investigaciones no encontraron evidencia del supuesto centro de mando y control dentro del búnker. En última instancia, las muertes civiles se describieron como una consecuencia no deseada de la guerra, y hubo muchas más por venir. Como parte del esfuerzo bélico, las fuerzas de la coalición atacaron la infraestructura del régimen de Saddam, especialmente la red eléctrica. Con este fin, EEU empleó una mezcla de bombas especializadas de grafito para interrumpir temporalmente el equipo eléctrico y explosivos convencionales para destruirlo. Estos ataques comenzaron de inmediato. En la tormenta del desierto. El 18 de enero, por ejemplo, los aviones estadounidenses destruyeron estaciones de energía, generadores y transformadores en la represa de Al-Abbas, cerca de Mosul, sumergiendo a la ciudad en la oscuridad. Para el final de la tormenta del desierto, 4 de las 5 represas hidroeléctricas de Irak habían sido sacadas de operación, y el 95% de la red eléctrica de Irak había sido destruida. En 1994, la producción eléctrica del país era comparable a la que tenía en 1920. EEU había bombardeado literalmente al país de regreso a una era oscura. Naturalmente, los civiles iraquíes soportaron el peso de esta destrucción.
La purificación y distribución de agua en Irak dependía de sistemas eléctricos, al igual que la gestión de saneamiento y aguas residuales. A medida que esos sistemas se detuvieron, las escaseces de agua se convirtieron en una amenaza grave. Mientras que solo el 54% de los iraquíes rurales tenían agua corriente antes de la guerra, era prácticamente el 100% en las ciudades sin alternativas listas para cuando el agua dejó de correr. Para marzo de 1991, los sistemas de agua de Bagdad operaban al 5% de su nivel previo a la guerra, y las estaciones de tratamiento de aguas residuales estaban en un estancamiento virtual con informes de aguas residuales sin tratar inundando calles y casas. La purificación del agua se vio aún más obstaculizada por los ataques estadounidenses a fábricas químicas en todo el país. Según un informe de la ONU, las fábricas químicas que solían suministrar los principales elementos de tratamiento, sulfatos de aluminio y cloro, habían sido destruidas por los bombardeos. La justificación de EU era que estos productos químicos podrían haber sido utilizados para el elusivo programa de armas químicas de Irak. La comida se vio igualmente afectada. Antes de la guerra, el 70% de los alimentos de Irak se había importado, y los embargos previos a la tormenta del desierto obligaron a un cambio apresurado y no del todo exitoso hacia la producción de alimentos domésticos. Los agricultores fueron eximidos del servicio militar y se impuso el racionamiento. Pero la inseguridad alimentaria seguiría siendo una amenaza constante durante la tormenta del desierto. Como siempre, los bombardeos estadounidenses no ayudaron en nada. A principios de febrero, 4 almacenes gubernamentales de alimentos en Diwaniyah fueron bombardeados, privando a la ciudad de reservas vitales de alimentos. Los almacenes también fueron atacados en otras ciudades como Basora, mientras que sitios de producción de alimentos como molinos de harina fueron golpeados en otros lugares. Un golpe particularmente grave a los suministros de alimentos, al menos según los iraquíes, fue la destrucción de un gran sitio industrial en las afueras de Bagdad. El 21 de enero, EU afirmó que era una planta de armas químicas, mientras que los iraquíes dijeron que producía fórmula para bebés. La ONU estimó unos 500 millones en daños a la producción de alimentos y reservas debido a la tormenta del desierto. Enfrentando estas muchas crisis en espiral estaba el sistema de salud de Irak, pero enfrentaba desafíos insuperables. La pérdida de electricidad y agua confiable fue inmediatamente devastadora para cada rincón de la industria de la salud. La combinación de lesiones por la guerra, escasez de alimentos, agua no potable, colapso de las cadenas de suministro médico y las enfermedades que prosperaban en esas condiciones fueron simplemente demasiado para manejar. Médicos Sin Fronteras estimó que la mayoría de los hospitales del país no podían operar a más del 5% al 10% de su capacidad habitual. Luego, por supuesto, estaban las bombas. Varios hospitales fueron atacados y los equipos de emergencia eran propensos a ser asesinados por ataques secundarios. Cuando respondían a los ataques iniciales en Al-Zubair, un ataque aéreo destruyó el único hospital de la ciudad, dejando a sus 150.000 habitantes para cuidar de sí mismos. Todo esto se vio agravado por la demografía de Irak. Alrededor del 20% de su población eran niños menores de 5 años, los más vulnerables a la combinación de malnutrición, enfermedades e infecciones que azotaban al país. Los resultados eran predecibles. El hospital Al-Qadisiyah en Bagdad reportó un promedio de 20 muertes infantiles por día solo por infecciones tratables. Los antibióticos tenían que ser racionados solo a los casos más graves, pero los más afectados fueron las salas de maternidad. La mortalidad materna e infantil se disparó. Algunos hospitales informaron una tasa de mortalidad del 100% entre sus nacimientos prematuros, ya que no podían alimentar los incubadores necesarios para mantenerlos vivos. Muchos iraquíes intentaron escapar de Irak, pero este viaje era arriesgado. La ruta principal utilizada por los evacuados iraquíes era la carretera de 915 kilómetros de Bagdad a Amán, en Jordania. Decenas de miles de personas huyeron por ella, pero fueron acosadas por ataques impredecibles de aviones de la coalición. En la primera semana de la guerra, al menos 14 personas murieron a lo largo de la carretera de esta manera. No está claro por qué estas personas fueron objetivo y qué las hizo parecer objetivos militares. Los autobuses eran especialmente vulnerables, ya que eran lentos y fáciles de notar. Por ejemplo, el 13 de febrero, un autobús que transportaba principalmente evacuados sudaneses desde Irak fue alcanzado por una bomba, matando a las 30 personas a bordo. Los ataques se volvieron tan comunes que los conductores de autobuses empezaron a conducir solo de noche y a menudo sin faros para no ser detectados por los aviones. El mismo fenómeno ocurrió en la carretera que sale de la ciudad de Kuwait.
Quizás el peor ataque a autobuses en esa ruta reclamó 27 pasajeros cuando 2 bombas impactaron en un autobús que transportaba a personas fuera de la ciudad el 9 de febrero. Otro objetivo común a lo largo de las carreteras eran los camiones cisterna de petróleo. Estos no eran evacuados, sino civiles que suministraban a Irak en una capacidad civil. Cada generador de respaldo de evacuados aún necesitaba combustible, y estos camiones cisterna eran una de las pocas fuentes para EEU y sus aliados. Eran objetivos legítimos, con docenas de camiones cisterna y sus conductores asesinados a lo largo de las carreteras hacia Irak. Ninguna carretera se volvió más infame como escena de muerte y destrucción que la carretera 80 que corre entre la ciudad de Kuwait y Basora, en Irak. Cuando las operaciones terrestres comenzaron de nuevo con seriedad el 24 de febrero, las fuerzas iraquíes se retiraron rápidamente de Kuwait a lo largo de la carretera. Usando una mezcla de vehículos militares y vehículos kuwaitíes robados, los bombarderos estadounidenses lanzaron ataques dirigidos en puntos clave a lo largo de la ruta, bloquearon la carretera y atraparon efectivamente a los vehículos iraquíes en una zona de muerte. Lo que siguió se describió como una caza de patos, donde las fuerzas iraquíes indefensas fueron ametralladas y bombardeadas durante 2 días seguidos. La mayoría de las tropas abandonaron sus vehículos y huyeron al desierto, o se entregaron a las tropas aliadas. No hubo resistencia seria de los iraquíes durante todo el ataque. Para el 27 de febrero, más de 1000 vehículos habían sido destruidos y cientos de tropas iraquíes estaban muertas. Imágenes vívidas de autos quemados y los cadáveres carbonizados de sus ocupantes le dieron el apodo de la carretera de la muerte. Aunque las bajas civiles fueron mínimas, el castigo brutal a los soldados que no pudieron defenderse fue controvertido. Fue un desperdicio inútil de vidas, especialmente dado que se acordó un alto el fuego al día siguiente, el 28 de febrero, poniendo fin efectivamente a la guerra. Sin embargo, los mismos problemas surgieron nuevamente solo 2 días después, cuando estalló otra batalla. A pesar del alto el fuego, una vez más concernió a un convoy de tropas iraquíes y el uso desproporcionado de la fuerza para lidiar con ellos. El 2 de marzo, una columna de vehículos iraquíes cruzó el río Har, cerca de los campos de petróleo de Ramallah. Cerca, las fuerzas estadounidenses estaban monitoreándolos cuando alguien en la columna iraquí disparó un RPG en su dirección. La respuesta estadounidense fue rápida y exhaustiva. Vehículos blindados, artillería y helicópteros descendieron sobre la columna durante casi 7 horas. La resistencia iraquí era desorganizada y la mayoría de las tropas huyeron o se rindieron. Muchos se desnudaron de sus uniformes y huyeron a los pantanos cercanos para esconderse. Para cuando cesó el combate a las 03:00 p.m., alrededor de 300 tanques o vehículos blindados y 400 vehículos más habían sido destruidos junto con unas 700 muertes iraquíes o más. Los estadounidenses sufrieron un hombre herido y perdieron 2 vehículos en accidentes y explosiones secundarias. No hay duda de que los iraquíes dispararon primero, pero la abrumadora respuesta de EEU ha sido criticada como excesiva y cruel, cobrando cientos de vidas que nunca debieron ser tomadas. A pesar de toda su controversia, sin embargo, la tormenta del desierto se consideró en última instancia un éxito militar. En 6 semanas habían puesto fin a la invasión de Kuwait por parte de Saddam y entregado una derrota militar decisiva a su régimen. Vino a un costo aceptablemente bajo para las fuerzas de la coalición, que perdieron poco menos de 300 hombres en comparación con decenas de miles de iraquíes. Las muertes civiles directas de la tormenta del desierto se estiman entre 2.000 y 3.500. Proporcionalmente, esto fue menor que en conflictos anteriores. Según un estudio, se mataba a un civil por cada 4 toneladas de bombas lanzadas durante la campaña de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Uno murió por cada 15 toneladas en Vietnam y uno murió por cada 38 toneladas en la tormenta del desierto. Claramente las estrategias de bombardeo de EEU estaban causando menos daños colaterales con el tiempo. Pero las consecuencias muy reales para los miles de víctimas no se aliviaron con simples estadísticas. Tampoco es fácil medir el costo solo en muertes. Los puentes, hospitales, sistemas de tratamiento de agua, estaciones eléctricas y más destruidos o dañados por la tormenta del desierto tardarían años en reconstruirse, y muchos argumentarían que Irak no se había recuperado antes de que comenzara una segunda intervención militar estadounidense, mucho más larga, en 2003. A pesar de la controversia sobre la guerra hoy en día, especialmente a la luz de la guerra en Irak de 2003, alrededor del 80% de los estadounidenses encuestados después del bombardeo de Amerilla aún apoyaban la tormenta del desierto.
Aunque un informe de Human Rights Watch determinó que, en ocasiones, las fuerzas aliadas no cumplieron con su deber de utilizar medios y métodos de ataque para minimizar la probabilidad de bajas civiles, nadie fue castigado por causar bajas civiles. En 1991, un caso de crimen de guerra por civiles iraquíes contra el presidente Bush y otros líderes fue desestimado en un tribunal belga. La defensa es que estas bajas civiles fueron un costo desafortunado pero justificable para poner fin a la invasión de Saddam en Kuwait. La invasión de Saddam fue ciertamente brutal e injustificada. Pero, ¿fue el sufrimiento infligido a Irak demasiado extremo? Las estimaciones dicen que alrededor de 1,000 civiles fueron asesinados por las fuerzas iraquíes en Kuwait, aproximadamente la mitad del total de muertos directamente por la tormenta del desierto.